El insular se mostraba espléndido. Los balones sobre el césped anunciaban la proximidad de la temporada en la que nos jugábamos el todo o la nada. Pacuco Rosales era el nuevo Míster Amarillo. Que yo no tengo una varita mágica. No crean que yo tengo una varita mágica. La única varita mágica que yo traigo junto al cuadro técnico y a esta plantilla de futbolistas es el trabajo, la seriedad y la disciplina. Sí, una nueva etapa comenzaba sepultando anteriores fracasos. Ahora, un ambicioso proyecto abría la puerta de la esperanza. La Unión Deportiva tomaba conciencia de su responsabilidad, de su historia, de sus triunfos anteriores, del papel que le correspondía. Era un club que contaba con una afición fiel. La ciudad de Palmas, Gran Canaria y el archipiélago habían sido representados en sus colores y en sus victorias durante muchos años por los aires del mundo. Ahora, la ocasión parecía favorable. ¿Perdería esa oportunidad de proyección? En muchos sentidos, la Unión Deportiva se daba cuenta de su obligado y oportuno papel de embajador de Canarias. La ocasión merecía y exigía todos los esfuerzos. Ante aproximadamente unos 5.000 aficionados, la Unión Deportiva se presentó con todos los activos para afrontar la temporada 95-96. El nuevo cuadro técnico, formado por Pacuco Rosales, Juan Manuel Rodríguez y Octavio García, acompañados por el presidente de la Sociedad Amarilla, Adrián Denis, accedieron al terreno de juego bajo el aplauso del público existente. Foto oficial de la plantilla. Y primeras carrerillas. Comenzaba la temporada. Incierta perspectiva. Hay que afrontar la situación, el inmediato porvenir, con el frío realismo. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Era la pregunta. De cierto, solo teníamos asegurada la ilusión, unida a la apremiante necesidad de ascenso. Se contaba con Rosales como nuevo entrenador para conducir al equipo. Y llegaban nuevos refuerzos para afrontar el difícil reto. Había que montar y llegar otra vez a jugar la liguilla que nos llevase a la opción del deseado ascenso. Era la cuarta oportunidad, el cuarto intento, y la afición contenía el aliento. Se inicia la lucha de la Unión Deportiva por quedar campeón de su grupo y jugar la liguilla del soñado ascenso. El comienzo de la temporada tiene lugar en Galdar. Lleno hasta la bandera, buen ambiente deportivo y problemas para las distintas emisoras que han acudido para transmitir el encuentro. Y es que el lleno desbordó todas las previsiones. El preparo de la temporada, el derbi, bueno, ahí está el ambiente, las condiciones que estamos trabajando, pero yo creo que todos los compañeros estamos ayudando un poco para el lógico de un acontecimiento como este que ha desbordado prácticamente todas las previsiones. Y comienza el encuentro. El Galdar con la ilusión de tener la categoría. Las Palmas, que no luce su venta actual, con el inicio de su cuarto proyecto de ascenso a Segunda A. Después de los primeros compases de decisiones, Socorro lanza el primer aviso. Eloy, a pase de Socorro, inaugura el marcador. Fue una jugada que Socorro robó en el medio campo, ¿no? Me la pasó en profundidad y bueno, me fui de cara al portero y a la salida pues chuté con la portería sola, ¿no?
Orlando, en jugada individual, aumenta la cuenta, dejando el encuentro visto para sentencia. Fue una jugada rápida donde le hacemos un contragolpe a una pared y donde le finto a un contrario y marco con el pie izquierdo. En la segunda parte, Eloy se anticipa al defensor norteño y establece el 0-3. Orlando de penalti obtiene el cuarto tanto. Y Ángel, cuando casi concluía el partido, redondea el resultado, 0-5. Se había comenzado con buen pie. Venía el equipo amarillo manteniendo una regular línea de actuación. Al 0-5 del Galdar le siguió un rotundo 4-0 ante el Móstoles. Nos habíamos reencontrado con el gol y se daba rienda suelta al optimismo. En noviembre nos visitaba el San Sebastián de los Reyes. Y valga como muestra este primer tanto con sello del elegante Juan Carlos Valerón. El equipo de la Unión Deportiva brindó otra de sus buenas actuaciones, vapuleando de principio a fin a un rival que se vio impotente para contener la oleada de ataques locales. Incluso podríamos decir que la media docena de goles que se le endosó a los rivales de turno resultó corta para los méritos de los amarillos. Resultado engañoso el obtenido por la Unión Deportiva Las Palmas frente al Tenerife B a raíz del juego desarrollado por los amarillos en un partido donde el filial blanquiazul se lo puso difícil a los gran canarios, sobre todo en la segunda mitad. El primer gol de este último encuentro de la primera fase de la competición liguera tuvo su origen en esta jugada donde el delantero Chili va a ser derribado dentro del área. La pena máxima la transformó Socorro cuando se cumplía el minuto 5 de encuentro. El 2-0 fue obra de Chili pasada la primera media hora de juego. Internada por la banda de Eloy, cuyo centro remató al fondo de la red el delantero amarillo. En tiempo de descuento de esta primera mitad, el Tenerife B acortó distancias por mediación de Moisés Álvarez. Fuerte disparo de Moisés que tras rozar en Asier, el balón se coló en la portería defendida por Manolo. Con este resultado de 2-1 concluyó la primera mitad. El filial blanquiazul mejoró ostensiblemente en la segunda parte y a punto estuvo de empatar el partido. La expulsión de Carlos a falta de 5 minutos para la conclusión del encuentro perjudicó al equipo tinerfeño, encajando en pocos minutos 3 goles. A los 41, Orlando marcaba el 3-1 para la Unión Deportiva. Acción personal de Chili que tras superar la oposición de Carlitos, centra para que su compañero envíe al fondo de las mallas. 4 minutos más tarde le tocó el turno de nuevo a Chili al marcar el cuarto tanto de la Unión Deportiva, segundo de su cuenta particular. Ahora es Orlando el que sirve a Chili para que el delantero amarillo bata por cuarta vez al guardameta Domingo, cuando se cumplía el tiempo reglamentario. El quinto y último gol de la Unión Deportiva fue obra de Ángel. 5-1, resultado final de un partido donde la Unión Deportiva no realizó un buen encuentro, pero se mostró muy resolutiva en los minutos finales ante un Tenerife B no merecedor de este abultado resultado.
La lluvia caída dio origen a una imagen inusual del estadio insular con la aparición de un gran número de paraguas que cubrían casi por completo las gradas. El luchador majorero Vicente Alonso, que será homenajeado el próximo domingo, fue el encargado de efectuar el saque de honor de este derbi insular gran canario. Con un planteamiento táctico basado en la contención y el contraataque, el Galda realizó un partido serio, complicándole las cosas a la Unión Deportiva. La primera aproximación de los galdenses al área amarilla tuvo lugar en esta acción de Onofre cuando se disputaba el minuto 21. 6 minutos más tarde, el debutante Tony Borrego tuvo que ser cortado en falta por Asier cuando se dirigía solo en jugada de contragolpe hacia el portal de Manolo. El posterior libre directo lo ejecutó magistralmente Francis, que a punto estuvo de subir al marcador el primer gol de la noche. La réplica partió de las botas de Jaume. Con serias dificultades y con un juego anodino y parsimonioso, Las Palmas llegaba en contadas ocasiones al área del equipo norteño. En tiempo de prolongación y en la oportunidad más clara de esta primera mitad, Socorro malogró ante Tato que la Unión Deportiva se adelantara en el marcador antes del descanso. Son imágenes del segundo periodo y de una nueva ocasión de gol que no supo definir en su remate espejo. Bajo las protestas de sus incondicionales, Las Palmas continuaba sin encontrar los recursos tácticos para doblegar la ordenada y efectiva defensa galdense. Batista, que minutos antes había entrado en sustitución de José Manuel, a punto estuvo de sorprender a Manolo con su potente y dirigido ensayo. Nos encontramos en el minuto 27 y en la jugada que significó el único gol del partido y de la victoria de la Unión Deportiva, su autor Juan Carlos Valerón. Un tanto muy celebrado por unos aficionados insatisfechos por el juego practicado por Las Palmas ante un rival que lucha por la permanencia en la categoría. Un minuto después, Orlando, en acción de contragolpe, se dio el hoy, evitando Tato que el balón se colara en su portería. A raíz del gol encajado, el Galdar abrió líneas en busca del empate y a punto estuvo de conseguirlo por mediación de un combativo Onofre. La apertura de líneas posibilitó a los amarillos llegar con más frecuencia y peligro a los dominios del equipo que entrena Germán Débora, entrando el partido en una fase más dinámica y menos aburrida. La gran ocasión para empatar el encuentro la gozó Batista, despejando milagrosamente Manolo. A solo 3 minutos para el final, el guardameta norteño Tato impidió con su intervención que el remate de Orlando subiera al marcador. En tiempo de descuento, nuevo intento de los amarillos que, sin realizar un buen partido, lograba la victoria en este primer encuentro de la segunda fase de la competición liguera. Un triunfo que mantiene a la Unión Deportiva Las Palmas como sólido líder de este grupo primero, aventajando en 5 puntos al segundo clasificado. Yo creo que Las Palmas, sin hacer un gran partido, yo creo, porque no hemos hecho un gran partido, pero Las Palmas ha hecho el partido que a nosotros nos convenía y que nos dejaron hacer. Ambiente carnavalero en el Estadio Insular con saque de honor a cargo de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la señorita Bárbara Castanedo. Con una estrategia muy bien estudiada por su técnico, el Fuenlabrada sorprendió a los amarillos poniendo en práctica la táctica del fuera de juego. La primera aproximación de la Unión Deportiva al área madrileña se produjo en el minuto 22, interceptando el balón dorado a centro de Paquito. El Fuenlabrada controló el centro del campo en base a un fuerte pressing, impidiendo los avances de los amarillos. Antes de la primera media hora de juego, Eduardo desaprovechó una buena ocasión para inaugurar el marcador. Tampoco Valerón estuvo fino en su remate tras recibir en la frontal del área el medido pase de Chile. El Fuenlabrada al contragolpe llevó en una nueva acción el peligro a los dominios de Manolo. En los minutos finales de este primer periodo y tras una gran jugada personal del combativo Orlando, el delantero Chile volvía a errar estrepitosamente. A los 9 minutos de reanudado el juego, Orlando pudo conseguir el primer tanto amarillo. También el Eder gozó de una espléndida oportunidad para batir a Juanvi. Se jugaba el minuto 18 de esta segunda parte cuando Orlando conseguía el primer y único gol de la Unión Deportiva. Valerón envió en profundidad para Paquito, cuyo centro convirtió a Orlando, acabando con el enfado de los aficionados por la actuación arbitral. En contra de otras ocasiones, el goleador Chile se mostró muy desacertado cara al marco madrileño.
Eloy, que minutos antes había entrado en sustitución de Orlando, tampoco se mostró resolutivo en la culminación de esta jugada. El Fuenlabrada en ningún momento dio por perdido el encuentro y Senador a punto estuvo de establecer la igualada. Sería nuevamente Senador el que dispondría de una nueva ocasión para conseguir el empate. Pasados estos minutos de agobio local, Eloy pudo sentenciar en este contragolpe, pero estaba claro que no era la noche de los delanteros amarillos. Cuando ya se pensaba en el triunfo de los Gran Canarios y a falta de un minuto para el final, Javi Sanz truncaba las esperanzas de victoria al lograr el gol del empate. El insular enmudeció al comprobar cómo le empataban a Las Palmas tras gozar de innumerables ocasiones para golear a su rival. En el estadio insular, lo que comenzó como una fiesta a punto estuvo de acabar en un velatorio. Hoy no nos ha salido partido, a pesar de ir ganando hasta el minuto 44 de la segunda parte, y en un fallo pues nos han hecho este empate cuando yo creo que el resultado pues no es justo. Después de una primera mitad para el olvido, la Unión Deportiva Las Palmas dejó constancia en tierras madrileñas de su condición de líder, goleando al Moscardó. El primer tanto amarillo lo marcó a los 3 minutos de la segunda mitad Orlando. Como viene siendo habitual en esta temporada, la Unión Deportiva esperó a la reanudación para encauzar su victoria. Pese al mal estado del terreno de juego del estadio Román Valero, el equipo amarillo mejoró su juego, convirtiéndose en el gran dominador del partido. La prodigiosa entrada de Miguel Ángel en sustitución de Socorro le dio mayor profundidad al juego ofensivo de los Gran Canarios, posibilitando que Chili, en acción de contragolpe, subiera al marcador el 0-2 para la Unión Deportiva. En un cuarto de hora, el equipo gran canario dejó sentenciado el partido ante un rival carente de la técnica suficiente para frenar los avances de los amarillos. En pleno dominio de la Unión Deportiva y en una preciosa jugada triangulada, Orlando conseguía el tercer gol para su equipo. 0-3 en el minuto 67, ratificando en una nueva jornada el poder realizador del conjunto que entrena Pacuco Rosales. Las Palmas pudo incrementar su cuenta goleadora en los minutos finales con claras oportunidades de los delanteros amarillos. La falta de precisión en los metros finales y las buenas intervenciones del guardameta madrileño Emilio Álvarez imposibilitó a la Unión Deportiva incrementar su cuenta goleadora. Holgada victoria del líder que, tras los resultados acaecidos en esta última jornada, incrementa en 14 puntos su ventaja con respecto al segundo clasificado. El partido entre madrileños y gran canarios, disputado en el estadio de la Comunidad Autónoma de Madrid, a punto estuvo de suspenderse al estar el terreno de juego delimitado por numerosas líneas paralelas como consecuencia de jugarse en la jornada del sábado un encuentro de fútbol americano. Frente al filial atlético, la Unión Deportiva Las Palmas dejó bien patente su condición de sólido líder de este grupo primero de la segunda división B. Como viene siendo habitual fuera de casa en las últimas jornadas, el equipo amarillo realizó su mejor fútbol en la segunda mitad. En el primer tiempo, los hombres de Pacuco Rosales se limitaron a controlar a su rival, llegando en contadas ocasiones a los dominios del guardameta Felipe. El Atlético de Madrid tampoco creó oportunidades de gol ante el portal de Manolo, viéndose perjudicado por la expulsión de Obregón cuando se cumplía el tiempo reglamentario del primer periodo, al ver su segunda cartulina amarilla, llegándose al descanso con un resultado de empate a 0 goles. Pero como es costumbre últimamente, la Unión Deportiva Las Palmas incrementó y mejoró su nivel de juego tras la reanudación. Aprovechando la inferioridad numérica de los madrileños, los hombres de Pacuco Rosales se lanzaron sobre el portal rojiblanco en busca del gol, propósito que lograron a los 10 minutos por mediación de Orlando. El delantero amarillo aprovechó el pase en profundidad de Eduardo para batir por vez primera el marco madrileño. Minutos más tarde saltaban al terreno de juego Guillermo y Socorro para relevar a Garmendia y a Eduardo Ramos. La entrada de Socorro le dio mayor brillantez al juego gran canario, gozando de una gran ocasión para conseguir el segundo tanto de su equipo. También Víctor, a balón parado, tuvo su oportunidad para ampliar el marcador. A solo 2 minutos para la conclusión,
el poste impidió que el disparo de Eloy se colara en la portería defendida por Felipe. El filial atlético no dio nunca por perdido el encuentro hasta que en el minuto 90 Orlando sentenciaba la victoria amarilla al marcar el segundo gol. Corroborando su gran actuación en el estadio de La Peineta, Orlando se convertía en el goleador de la Unión Deportiva. Nuevo triunfo de Las Palmas que, al contrario que en el Insular, fuera de casa, sigue exhibiendo su condición de líder. Sin discusión, la Unión Deportiva Las Palmas culminaba la temporada. Nos visitaba el Endesa y le endosamos 2 goles que supieron a poco. Éramos, una vez más, campeones del grupo y habíamos logrado por méritos propios situarnos para disputar la liguilla de ascenso. Todos ahora estábamos pendientes del sorteo. Mientras se espera que las caprichosas bolas nos sonrían y se velan armas para salir airosos del escollo, los viejos aficionados recuerdan añoradas etapas de gloria de jugadores que, forjados y curtidos en nuestra cantera, llegaron a vestirse de internacional, como son los casos de Germán, Tonono, Guedes, Castellano, Martín Marrero y Felipe. Tonono fue el internacional absoluto canario que más veces ha participado en la selección nacional. Campeón en el Mundial Militar, fue internacional en 22 ocasiones. Germán, el maestro, sorprendía con su fútbol suave y sereno. Fue 5 veces internacional. Su personalidad dejó imborrable recuerdo a la afición y supo demostrarla en cuantas ocasiones enfundó la camiseta nacional. Martín Marrero unía su eficacia defensiva a una gran nobleza y calidad técnica. Sus galopadas por la banda eran espectaculares. Combinaba la caballerosidad, la maestría y la fuerza. En 4 oportunidades vistió los colores nacionales. Felipe fue 3 veces internacional absoluto y también internacional juvenil. Su primera demarcación fue de extremo, pero Miguel Muñoz, al producirse el traslado de Quique Wolf al Real Madrid, lo convirtió en líbero, dando un espléndido y eficaz rendimiento. Juan Guedes, desde la categoría juvenil, acreditó sus buenos modos futbolísticos. Fue campeón del mundo en categoría militar. Con toda razón, y no solo por eso, le llamaban el mariscal del fútbol canario. 2 fueron sus alineaciones con el equipo nacional. Paco Castellano fue una muralla infranqueable. Unía a sus fabulosas condiciones físicas un gran sentido de la anticipación. Sus goles, cuando los conseguía, eran espectaculares. Fue internacional en 2 ocasiones, logrando en su debut ante Suecia el gol del empate. Y claro, con jugadores de esta categoría, resultaba sencillo lograr el trofeo al máximo goleador de la Liga, superando incluso al Real Madrid y al Barcelona. Pascual Calabuig lo comentaba así. Este que empezamos a ver es precisamente el primer partido de ese retorno a la División de Honor. Es un hallazgo en nuestra filmoteca, porque se ve a Guedes cruzar una y otra vez en su juego. Era poco, casi nada, lo que teníamos en archivo del viejo ídolo. Y es un hallazgo porque se ve también a Tonono, igualmente desaparecido, actuando en su labor defensiva, y a Eulacia, y a Aparicio, José Luis, Gilberto y Correa. Porque fue un triunfo resonante sobre el Barcelona con 2 goles de Germán, a quien vemos igualmente, y porque volvemos a ver a Vegazo y a Lizán. Y sobre todo, porque vemos a Castellano en su debut directamente a primera, ya que en un día antes de ese, en el que está jugando, en su propia casa de la calle Manuel González Martín, entrevistamos anticipándole que iba a debutar. Es este un cine de incalculable valor por registrarse en él lo que fue inicio de una prolongada estancia en Primera División, por habérsele ganado brillantemente al Barcelona y por cuanto queda dicho. Pero si histórico fue el momento que acaba de recordarnos en su crónica Pascual Calabuig,
Otro acontecimiento importante tuvo por escenario la vecina capital tinerfeña, cuando logramos por segunda vez el ascenso a Primera División. Y el subcampeonato inmediatamente detrás del Madrid en el 68-69. Pero nos fortificamos y supimos después, en 1954, arrancar en Santa Cruz de Tenerife, en el Estadio Rodríguez López, arrancar, digo, aquella victoria que nos devolvió al sitio que nos correspondía. Voy a recordar ahora una anécdota preciosa, desde luego, que todavía mucha gente no ha olvidado, aunque su protagonista esté muerto. Nada más empezar el partido, yo estaba al borde del campo sentado con Polo a mi lado. Y Polo me decía: Martín Moreno, esto lo tenemos que ganar, lo tenemos que ganar. Y yo le decía: cállate, Polo, cállate, que yo le estoy rezando a la Virgen del Pino. Y yo venga a rezar y a ofrecerle a la Virgen del Pino hasta 11 luces, una por cada jugador de Las Palmas, si logramos por lo menos empatar. Y así fue, que al final empatamos. Y el campo se llenó de Gran Canario, y algunos de Tenerife, ¿por qué no decirlo también?, a darle vivas a la Unión Deportiva, y sacaron a Saturgrés en hombro, y Luis Valle también fue sacado en hombros porque era el secretario técnico del equipo, y un apasionado tremendo por todo lo suyo, por todo lo canario. Y yo entonces salí corriendo y no sabía qué decir, y lo llamo: Luis, Luis, a la calme, Luis, ¿sé qué? Digo: la Virgen del Pino, Luis. Y él dice: a verla. Tuvimos la cosa grande de subir de Primera Regional a Primera División. Después lloramos, porque descendimos enseguida, pero tuvimos también la espera, la valentía luego, porque la veteranía es un grado, de subir por segunda vez y aguantando una cantidad de años inolvidables. Juanono y Peña, Peña o Juanono, dos puntales dentro de la formación amarilla en aquellos años en que comenzó la andadura, la Unión Deportiva Las Palmas. Ellos son los únicos que han obtenido 2 ascensos a Primera División en las temporadas 1951 y 1954. Y otro dato curioso: cada vez que la Unión Deportiva ha logrado el ascenso a Primera División, el brazalete de capitán lo ha llevado un defensa: Yayo, Beltrán, Aparicio y Felipe. Próxima al medio siglo de existencia, la Unión Deportiva Las Palmas ha salido más o menos a entrenador por año. Claro reflejo de las inquietudes de un club que siempre quiere mejorar en cualquier circunstancia. El cuadro de los entrenadores amarillos ha sido, pues, súper variado. Tácticas, ideas, intenciones, compromisos se han puesto en práctica, permitiendo todo tipo de fórmulas y ensayos. Los entrenadores han dejado su impronta de penas y gloria en la Unión Deportiva. Todos son historia, pero algunos han marcado con su batuta momentos decisivos para el club. Son aquellos que llevaron nuestros colores a la División de Honor del fútbol nacional. Tras la fusión de los 5 clubes gran canarios, la Unión Deportiva tuvo un despegue meteórico. Salió de la nada y entró de golpe en el cielo de la Primera División. Luis Valle era el entrenador. Al mallorquín Saturgrés le tocó la tarea de reflotar el club. Lo suyo era trabajar, conseguir y conservar. Sobre esta base cimentó la escalada hasta el ascenso en 1954. Con Vicente Dauder había sonado nuestra hora de gloria. De ahí arrancaría la más larga permanencia en la División de Honor de la Unión Deportiva Las Palmas, que se prolongó durante 19 años. Aquella temporada del 84-85, Roque Olsen volvía para convencer. Fue una temporada fulgurante.
La remontada fue de calle, en flecha. A falta de 5 partidos para terminar el campeonato, ya estábamos ascendidos. Las Palmas de Gran Canaria, desaparecido el viejo Campo España para la práctica del balompié y quedando a trasmano el porteño campo Pepe González, exigía un estadio más moderno. Y don Eufemiano Fuentes le hizo frente a la construcción en el mismo centro de la ciudad, culminando la obra en un tiempo récord de 7 meses. La inauguración se llevó a cabo en las Navidades de 1944 y quizás fue este el fundamento base para la fusión de los 5 históricos clubes capitalinos en el hoy equipo único de la Unión Deportiva Las Palmas. Posteriormente, el Estadio de Las Palmas pasó a ser propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria por el mismo precio que costó la obra, cambiando su originario nombre del Estadio de Las Palmas por el actual de Estadio Insular. Hoy, el estadio, testigo mudo de alegría y decepciones, estaba preparado para otro gran acontecimiento, la liguilla de ascenso a Segunda A. Las Palmas se había paseado literalmente por la competición y luego en la liguilla es donde se había fracasado. Pues optamos por preparar el equipo fuerte y llevarnos 10 días al sur. De hecho, incluso se llegó a comentar que si a estas alturas de la competición era conveniente pues concentrar el equipo para hacer dobles sesiones de trabajo. Nosotros teníamos una fe ciega en lo que estábamos haciendo, en nuestras posibilidades, en las posibilidades sobre todo de los futbolistas, que eran los que tenían que trabajar, correr y pelear dentro del terreno de juego, y así lo hicimos. Yo pienso que la Unión Deportiva Las Palmas, estando en primera, sería ese valor que nosotros queremos, esa imagen que tenemos que dar en la península de Gran Canaria. Se efectúa el sorteo y no hay remedio. Debemos enfrentarnos con los mejores. Esta vez se impone una conciencia entre los seguidores amarillos. Y es que, en esta ocasión, en este cuarto intento, nos lo jugábamos todo. Sin embargo, reinaba en el ambiente cierto aire de fiesta.